Buenas noches a todos, a todas, a todes. Estamos nuevamente con mendocinos y mendocinas por la igualdad de nuestro programa Mendoza Igualitaria. Vamos rapidito porque estamos algo cortes de tiempo y tenemos mucho para decir en muy pocos minutos. Hoy, como quizás saben, es el Día de la Visibilidad Intersex, una característica, una condición que representa a un porcentaje no muy claro de la población mundial, que está entre el 0,05% y el 1,7%, y ya vamos a explicar por qué es tan impreciso este porcentaje. Para hablar de esto, además de una llamada telefónica que vamos a hacer en un ratito, tenemos a una persona que puede contarnos su experiencia personal y su militancia en este terreno. Tenemos como invitada a Gabriela. Buenas noches, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Gabriela González, soy una persona intersex y bueno, estamos aquí para compartir y tratar de desasnarnos un poquito al respecto. Bien. Gabriela, contanos, ¿cuándo naciste? ¿Qué sucedió cuando naciste? ¿Qué es lo que sabés de lo que sucedió cuando naciste? Bien. Sí, tengo en realidad recuerdos muy acotados, muy ligados específicamente a lo que mi madre me puede haber contado alrededor de esto. Nací el 29 de noviembre de 1979, tengo 38 años. Y básicamente, bueno, mi vida transitó por estar adentro de un enigma completamente. Ni siquiera mis padres incluso sabían realmente cuál era la condición con la que había nacido. Específicamente, los médicos al llegar establecen una persona que no necesariamente presenta una característica visible de ser una persona femenina o masculina. Inmediatamente determinan a través de un estudio genético si esa persona presenta cromosomía femenina o cromosomía masculina. Y a partir de eso, ¿qué es lo que deciden? A partir de ese estudio, inmediatamente cuando se obtiene el resultado, la decisión es amoldar ese cuerpo a los niveles cromosómicos de esa persona, que no necesariamente van ligados luego y con el correr del tiempo al nivel de hormonalidad propia de esa persona. Es decir, los genes dicen una cosa, pero la apariencia está diciendo otra. Los genes dicen una cosa, pero la propia producción hormonal de ese cuerpo no necesariamente está ligada a esa genética que puede presentar la persona. ¿Qué sucedió con vos entonces? ¿Qué fue lo que hicieron? En ese entonces, bien, los médicos al determinar la condición con la que había nacido, inmediatamente y sin mediar algún tipo de discusión con mis padres o presentar algún tipo de decisión alterna o darle algún tipo de disposición de pensar al respecto por la situación por la que había nacido, deciden tomar la mejor decisión para mí sin haber consultado por sobre mí. O sea, consultan a mis padres por sobre mí, incluso, bueno, siendo un niño pequeño no podía elegir en ese momento. Entonces, ¿qué hacen? Directamente voy a cirugía y amoldan mi genitalidad en base al nivel cromosómico que presentaba. Que era el de femenino. Nivel cromosómico femenino, amoldan mi corporalidad para presentar esa corporalidad y luego transito mi vida a través de hospitales y permanentes operaciones, que de hecho las transité yo como mi hermana menor, que éramos las dos hiperplásicas, y las dos teníamos una variante intersex ligada a la genitalidad ambigua y hicieron determinadas operaciones que fueron amoldando ese cuerpo a niveles cromosómicos que no determinaban el nivel hormonal que luego realmente tenía. Entonces después tuvieron que tomar otras decisiones médicas. Luego lo que establece el DSM en relación a la hiperplasia suprarrenal es operar
sin comentar determinadas situaciones concretas específicamente a los padres para que tomen una decisión. O sea, la idea es que los padres tomen una decisión con respecto a ese niño. Ajá. O sea, tienen que tomar una decisión de operar. Entonces son guiados para que tomen esa decisión. Cuando el padre toma la decisión, comienzan las intervenciones, amoldan la corporalidad genital de ese niño y luego la persona transita durante toda su vida por hospitales para seguir amoldando esa corporalidad a ese estereotipo establecido en ese momento. ¿Cómo transcurre la infancia? ¿Cómo transcurre la sociabilización de una persona adolescente en estas condiciones? Estás siempre encaminándote hacia lo médico, hacia una adecuación que nunca se termina de concretar. Bien, y bueno, ahí está el tema. La sociabilización, en algún punto cuando uno es niño y que te mantienen dentro de ese nivel del no conocimiento, del no saber realmente por lo que estás transitando, anulándote todo tipo de información, incluso hasta recuerdo que lo único que tenía en mi mente era el día que tenía que ir al médico, pero ni sabía por qué tenía que ir al médico. Con eso te digo todo, solo iba al médico. Y ahí en el consultorio médico, bueno, ejercían lo que era primero las intervenciones, o bien lo que eran las revisaciones y transitar por todas las situaciones por las que una persona cuando va al médico transita, y más siendo con determinada corporalidad, que es específicamente tocar sus genitales y todo el grupo médico muchas veces se presenta algo con algún nivel de incógnita para saber cómo es la genitalidad de una persona con determinadas características sexuales. Es sumamente invasivo lo que me estás contando. Es así, es así lo que se vive. Y me comentabas hace un ratito que esto se va naturalizando con el correr de los años, como si tuvieras una patología que tuviera que ser atendida porque es una patología crónica, se entiende, pero no había una patología acá. En este caso yo no presentaba ningún tipo de patología, las intervenciones que hicieron sobre mí eran básicamente desde lo que es cosmético, ¿no? O sea, amoldar mi corporalidad genital para presentar una cosmética exclusivamente femenina, la cual que dentro de mi identidad de género podría decirse que no me representa del todo. Y avasallan todo tipo de decisión con respecto a la propia corporalidad. No hay forma de zafar del sistema estandarizante. No hay forma. De alguna manera, de hecho, bueno, estamos aquí también para poder hacer llegar determinada información y que las personas puedan empezar a entender, a ponerse en el lugar de las personas que transitan por esta situación. Y por sobre todo la lucha intersex atraviesa lo que es el hecho de decir, bueno, ¿por qué no esperamos y vemos si esa persona que tome la decisión propiamente esa persona sobre su propia corporalidad y en base también a lo que es su identidad de género, ¿no? Porque esto, no necesariamente la persona se identifica, puede que sí, como también puede que no. Entonces, esperemos a que la persona pueda tomar sus decisiones con respecto a su cuerpo. Porque a diferencia de lo que tiene que ver con la orientación hacia la homosexualidad o la bisexualidad, o con lo que tiene que ver con la transgeneridad, en la que hay un cuerpo definido y una vivencia en otro sentido, pero las personas van sabiendo quiénes son. Con el correr de los años, las personas intersex muchas veces no saben que son intersex, por lo que mencionaba hace un rato, la cifra puede ser, el porcentaje de una cada 20.000 o una cada 50 personas. Está tan poco claro como eso. ¿Y eso por qué? Y eso se debe exclusivamente a que en el sistema médico, o sea, tenemos que siempre retrotraernos a eso, porque es donde específicamente es donde se genera la estandarización de estos cuerpos. No hay debidamente un seguimiento y un nivel de
estadística con respecto a esto, a las corporalidades con determinadas características. Pero además hablábamos de que hay un ocultamiento desde muy temprano. Incluso eso, hay un ocultamiento por el hecho de, como te mencionaba previamente, yo iba al doctor, pero no sabía realmente lo que hacían conmigo, ni incluso los mismos médicos me comentaban ni me decían realmente lo que estaba pasando con mi cuerpo. Uh-huh. Entonces, el apelar al sistema es decirles, tengo derecho a saber quién soy realmente, ¿no? Esto de estar negando la información incluso a la misma persona que está transitando por esa situación corporal. Uh-huh. Bien. Vamos a continuar la charla con la intervención de un amigo de la casa, el sexólogo Germán Gregorio, a quien saludamos. Buenas noches, Germán. Hola, buenas noches, ¿cómo están, chicas? Muy bien, muy bien. Germán, te cuento, estamos hoy acompañadas de Gabriela González, que es intersex y que nos está contando su historia personal atravesada por el maltrato institucional, el ocultamiento de su condición por parte del sistema médico. Germán, ¿cómo se ve el tema de la intersexualidad desde la sexología y desde la psicología? Mirá, hay nuevos lineamientos. Esto es importante aclarar que desde nuestro marco legal no hay ningún marco legal que prohíba estas intervenciones en personas intersex en Argentina. Sí, estos marcos legales en las personas intersex funcionan y existen en nuestros países vecinos como Uruguay y Chile, donde prohíbe toda clase de intervención quirúrgica o intervención sobre los cuerpos de las personas intersex. Esto partimos de algo genético que muchas veces aparece, pero tiene que ver con esto, a ver, desde la psicología y desde la sexología, tiene que ver con otras temáticas similares como es la identidad de género, como son los temas de orientación sexual, donde todo se tiene que ubicar en un binario. Y la contradicción está en esto también, el no aceptar los cuerpos tal cual son, sino tratar de encasillarlos en este binario de ser varón o ser mujer, o tener vulva o tener pene. Lo intermedio o lo intersex es como que viene a romper estos esquemas. En realidad es la mejor refutación, en realidad, el tema de las personas intersex, para aquellas personas que sostienen que el tema de la biología establece los parámetros, los límites y dice, bueno, existe el varón y la mujer. En realidad la biología viene a mostrarnos también que no existen varones y mujeres solamente. No existe ese binarismo. Claro, si vamos a tomar la genitalidad como parámetro para establecer identidad, la biología nos viene a mostrar que no, que hay un montón de gente que está entre ese binario de genitalidad que no coincide y que son sometidos muchas veces a prácticas de asignación, porque acá no sería una reasignación, sería una asignación de sexo de forma totalmente arbitraria, sin importar y sin tener en cuenta la identidad de género de la persona, porque estas intervenciones se hacen en edades muy tempranas, entonces no estamos teniendo en cuenta cuál es la opinión del sujeto al cual se intervienen los cuerpos. Uh-huh. Germán, ¿qué postura se toma actualmente entonces respecto del nacimiento de nuevas personas intersexuales? Mira, actualmente como no hay un marco legal, va a criterio del médico y de los padres que vienen. Obviamente que desde la sexología y distintas ciencias se trata de impulsar el no intervenir los cuerpos y poder llegar a tiempo a que esto no se haga. Es bastante interesante porque las personas intersex estuvieron acompañando en la ley de identidad de género en el momento que se estableció, pero decidieron que esta ley para personas intersex tenía que ser una ley aparte de la ley de identidad de género. Por eso ha quedado esto como colgado, como diciendo, ya estamos reconociendo la identidad de género de las personas, la identidad autopercibida de las personas, pero no estamos reconociendo los cuerpos intersex como derecho también a poder
poder vivir estos cuerpos tal cual son sin tener que normalizarlos, entre comillas. Esto es así, en realidad la comunidad intersex está trabajando e impulsa esta ley específica para personas intersex. Y yo creo que en algún momento esto va a surgir, va a caer por su propio peso. Bien, bueno, es una ley por la que tendremos que militar entonces. Nosotros en salud necesitamos sí o sí leyes que controlen, que medien, que pongan límites, porque fíjate que yo lo que más trabajo es el tema de identidad de género. Hasta que no apareció la ley de identidad de género, nadie ponía límites a la cantidad de cosas que se hacían con las personas con identidad de género, con identidad de género trans. Pasaban por evaluaciones de psicólogos, por evaluaciones médicas, por tratamientos sumamente tortuosos psiquiátricos, y en realidad la ley lo que viene a marcar este límite es decir, mira, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, la persona tiene derechos. Que es por lo que estamos trabajando y por lo que se pronuncia incluso una organización como el Comité Interamericano por los Derechos Humanos. O sea, que no haya atentados a sus derechos humanos, que se respete la integridad física y la autonomía de las personas intersex, como de todos los otros colectivos. Claro, exactamente. Es muy interesante, la verdad, que el trabajo, la temática intersex acompaña todos estos temas de identidad, pero la verdad que es un grupo de personas totalmente aparte, de que necesitan una ley específica, que hable de ellos y ellas y que pueda proteger estos derechos. Que en esto sí, la verdad que nuestro país ha sido de avanzada siempre en un montón de leyes, pero esta ha quedado pendiente, parece que no se ha movido esta ley. Tiene que ver también muchas veces con el poco número de población intersex que existe. Y una de las cosas que comentábamos recién es que son pocas personas, las estadísticas son muy imprecisas porque como en muchos casos se han ocultado las condiciones en las que han nacido, no se sabe que lo son, y además comentaba Gabriela hace un rato que hay un gran aislamiento. Las personas que son intersex o no lo saben o se procura que no lo digan y que no se conecten con otras que también lo son, entonces no se pueden organizar. Claro, exactamente. Y eso es lo que hace muy difícil que se pueda realizar el reclamo ante la ley, ¿no? Para que estas leyes salgan y para que estas leyes... Fíjate que en el caso de la identidad de género, por ejemplo, la ley salió, pero en el tema de la aplicación, la comunidad trans mendocina se movió, empujó, reclamó, pidió entrevistas con el gobernador de esa época, para reclamar la aplicación de la ley. Muchas veces las leyes salen, pero para que se apliquen, la misma población que es la beneficiaria de esta ley tiene que impulsar y exigir de que se aplique. Entonces, esto es parte también, este colectivo en realidad el número es escaso y es muy difícil que puedan nuclearse y que puedan trabajar. Bueno, acá en Argentina está Mauro, que es un militante en esta temática y que impulsa muchísimo esto de trabajar en la ley, pero bueno, es importante que en cada sector las personas que han sufrido esta situación o que han pasado por estas intervenciones médicas lo hagan, pero no solamente por ellos, sino por los chicos que vienen naciendo en estas circunstancias. Que es el sentido de todas las militancias. Germán, muchísimas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Hablamos pronto nuevamente. Dale. Un abrazo. Decíamos que es importante entonces que haya visibilización, que haya organización. Estás en una agrupación. Estoy en una agrupación, soy coordinadora de la Brújula Intersexual Argentina. Esto empezó allá en el 2017, más o menos, principio del 2016 específicamente, que llegué a la Brújula. En el 2017 hicimos el portal de Facebook específicamente. Y
bueno, por una cuestión específicamente médica llego incluso a la brújula porque estaba transitando por una situación de no entendimiento de mi propia corporalidad y empecé a masculinizarme, o sea, mis niveles hormonales empezaron a despertarse de alguna manera porque determinados niveles de cortisol no tenía el efecto deseado para bajar esos niveles de testosterona, que es natural, que los produzco naturalmente. Y bueno, entonces empecé a masculinizarme y no entendía lo que estaba pasando realmente. Perdón, yo tengo una pregunta. Sí. Estaba escuchando a Gabriela y estaba escuchando todas las cosas horribles que le han hecho a lo largo de su vida los doctores y toda esta. Estamos hablando de que vos tenés 38 años. Y yo puedo capaz que entender a tus padres porque era algo heteropatriarcal y había que armar, era uno o lo otro, no podemos hacer. Esto hoy en 2018 sigue pasando. Y ahí está el tema. Sigue pasando porque de hecho hay muchos padres que siguen pensando en este binarismo como la opción única para sus propios hijos. Claro, o sos hombre o sos mujer, no hay otra cosa. No hay otra opción. Y los niños, las niñas siguen naciendo con estas características y sigue... los bebés no tienen poder de decisión, o sea, esto es... Claro, totalmente. Ahí está el tema de la vulnerabilidad y el tratar de apelar al entendimiento del otro para poder dejar que esa persona transite su propia corporalidad y luego decida sobre su propia vida, incluso hasta dentro de lo sexual, porque esto transita por eso específicamente. El no poder ni siquiera elegir quizás cómo te querés relacionar con el otro, incluso desde lo sexual, ¿no? Repetinos cuál es la página de Facebook para que... La anulación incluso desde eso. La página es la Brújula Intersex Argentina. Perfecto. Así que es ahí pueden empezar a buscarse. Ahí es donde tienen que recurrir para, sobre todo, conocerse, reconocerse, organizarse y empezar a reclamar para que, por lo menos las generaciones venideras no tengan que pasar por todo el horror que han pasado. Totalmente. Y se sientan con la contención de vida. Parte de un grupo que por sobre todo va a entender sus características propiamente y las situaciones por las que han estado o por las que pueden llegar a transitar, porque de hecho pueden llegar personas que en este momento no saben sobre su propia identidad, ¿no? Sobre su propia corporalidad y lo vivan como un pesar, ¿no? Esto de haberlo tenido que vivir incluso hasta como un pesar en algún momento de mi vida. Ahora lo puedo llegar a entender y tener otras lógicas de recapacitación con respecto a mi propia vivencia corporal y cómo había sido mi crianza, más allá de que mis padres dentro de todo no han tenido no han sido castrantes, ¿no? No han tenido una perspectiva castrante de mi vida, sino más bien desde el desconocimiento. Sí. Y creo que desde ese punto es la anulación de quién somos, ¿no? El desconocernos hace que haya algún tipo de anulación de nuestra propia visión de vida, de nuestra propia vivencia corporal incluso, ¿no? Por eso sigue siendo también una lucha por la identidad. Totalmente, incluye todos estos ángulos que van concatenados unos con otros para estas personalidades, ¿no? Específicamente. Bien. Que incluso no es tan solo trascender por la propia identidad de género que uno pueda llegar a tener, sino también por lo que es biológicamente natural para esa persona. Y que se respete esa naturaleza, que como decimos no es una naturaleza binaria. Gabriela, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, chicas. Gracias, Ana Gutiérrez, por la operación, por la participación, por la enorme paciencia, por ser quien sos. Gracias a FM Ágora y Alejandro Gil por el espacio como todos los viernes y nos encontramos la semana que viene.